sigamos hablando de estas corrientes de pensamiento que cada vez van cobrando más fuerza a principios del siglo XX. Como ya habrás visto, por un lado los nuevos materiales y las necesidades de una ciudad que va transformándose, motivaron a los profesionales a que desarrollen nuevas maneras de construir. Por otro lado, las, los estudios psicológicos acerca de la mente, la invención de nuevos aparatos como la cámara fotográfica motivaron a los artistas a que cambien el concepto de lo que es pintura, escultura y también arquitectura. Y por otro lado, eh, el rechazo al historicismo, el cuestionamiento al pasado y el tratar de juntar la máquina, la tecnología moderna con la artesanía y lo estético, produjo también movimientos como el Art Nouveau y posteriormente el Art Deco. Entonces, ahora vamos a hablar de los movimientos de Style y Bauhaus. Bienvenidos sean mis estudiantes a la semana número 10. Vamos a tratar estos temas que dan inicio a la racionalización y el funcionalismo como precursores también de la arquitectura moderna. A ver, ubiquémonos en el contexto. Eh, Entre finales del siglo XIX y del siglo XX, en esa misma línea de tiempo, exactamente en el mismo momento en el que paralelamente se dan las vanguardias pictóricas, los movimientos de la Escuela de Chicago y la arquitectura del hierro, y los estilos decorativos y el diseño, Art Nouveau y Art Deco, en algunos lugares de Europa, como en el caso de Alemania, hay artistas, diseñadores y arquitectos que se están cuestionando el tema de el diseño ornamentalista. En 1887, por ejemplo, ya hablamos de esto, los arquitectos William Morris y John Ruskin, bueno, John Ruskin que era un crítico de arte y el arquitecto William Morris eh, crearon este movimiento Art and Craft, que ya hace el primer cuestionamiento, pues, ¿no? Acerca de tampoco ir por el lado extremo y frío de la máquina y unirlo con el valor que tiene la artesanía. En 1908, el arquitecto Adolf Loos escribe un ensayo que titula Ornamento y Delito, en el cual hace una crítica fuerte hacia los edificios que son desarrollados tomando como único referente, como único criterio, el ornamento y la composición estética. Cuestiona la utilidad. Estas ideologías son importantes, ¿ah? Hay otra ahí la Werkbund, Deutschwerkbund, creo que está en alemán, no sé si lo pronuncié bien, no lo he puesto ahí en esta línea, también es importante, porque es uno de los primeros movimientos funcionalistas. Es así que aproximadamente en 1917 aparece el estilo, perdón, más que estilo aparece un movimiento, una corriente de pensamiento que ellos denominan de style, también conocido como el estilo. Otros sucesos como por ejemplo Vasily Kandinsky enseñando en Rusia, desarrollando su método pedagógico y posteriormente siendo expulsado o rechazado de las escuelas en Rusia por ser demasiado diferente a lo que tú sabes que siempre pues que alguien crea algo nuevo, siempre obtiene rechazo de los más conservadores. Eso también marca un antecedente. En 1919 se da la famosa Bauhaus. Y estos estilos, tanto de Style como la Bauhaus, no tienen mucha pegada porque recuerda que hay
otros sucesos, como por ejemplo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que ocasiona que la Bauhaus se cierre, pero muchos de estos profesores, entre pintores, arquitectos, diseñadores, van a emigrar hacia Estados Unidos para fundar una nueva Bauhaus. En esencia el pensamiento se transforma. Eh, la idea que tenía Walter Gropius y era juntar el arte, la artesanía, la tecnología, la racionalidad, la funcionalidad, recuerda que no solamente sea bello sino útil, y una renovación también de la pedagogía por la forma en que se tiene que enseñar para crear lo que es el diseño moderno. De esta manera aparece el diseño moderno que conocemos actualmente, incluso ustedes, conozco yo, mi generación, mis maestros, y que forma las bases pues tanto de la arquitectura, el diseño en arquitectura, el diseño de interiores, el diseño de mobiliario y todas las formas de diseños existentes hoy en día. La ideología que despiertan estos señores pensadores, tanto de la Bauhaus como del movimiento de Style, la difunden a través de sus revistas o magazines de publicación periódica. Estas ideas que tenía Walter Gropius, en el que ponía, por ejemplo, sus esperanzas, sus expectativas en una relación más estrecha entre los artistas y los artesanos, por un lado, para que no haya esa diferenciación entre que el arte era únicamente cosa de eruditos, exclusiva, y que el artesano era despreciado. Él buscaba, lo consigue, por supuesto, en su escuela, que funda con otros seguidores de la misma idea, que los artesanos y el arte y la artesanía se fusionen. La expresión del arte, como te dije en las sesiones pasadas, y la perfección de la técnica del artesano. Y por otro lado también unir el comercio y la industria, porque los nuevos tiempos están cambiando, tiene que ser utilitario para que pueda ser vendido, que ahora la gente busca otro tipo de producto y la industria, la tecnología te lo permite. ¿Ves? Ahora por otro lado, el de Style, el de Style rechaza lo antiguo, lo que está basado en el individualismo, y explora la armonía a través de la pureza, la abstracción, la síntesis, ese proceso de abstracción hasta llegar a lo más elemental de la forma y el color que consideraban era universal. Entonces, tanto Bauhaus como The Style eh, comparten el racionalismo, ¿ves? El arte y la arquitectura en el mayor grado de pureza, desvestirla, quitarle todo tipo de elementos innecesarios, como por ejemplo los ornamentos que cuestiona Adolf Loos, y quedarse únicamente en la belleza de la función, la famosa frase, la forma le sigue a la función. Entonces, la ideología también incluye la forma en que tú vas a transmitir, en que estos señores van a transmitir su mensaje a los demás, pues para que te entiendan sus seguidores. ¿Sí? Entonces se planteaba que nosotros dentro tenemos una fuerza creadora, pero hay que orientarla, hay que darle un método. Por ejemplo, en la imagen que tú ves ahí en el lado derecho, la que está en blanco y negro, tiene las clases del profesor Johannes Hitten, uno de los profesores de la Bauhaus, que desarrolló un método para juntar la intuición y la racionalidad, mezclando las sensaciones subjetivas con las normas, las pautas objetivas a través de talleres, exposiciones, producción. Un método que el mismo Walter Gropius
también consideraría como parte del programa curricular de la Bauhaus. Por eso es interesante, esto también te estamos hablando de la forma en que se enseña el diseño, para que entiendas cómo cambia el pensamiento. Se cuestiona el diseño ornamental únicamente en lo estético, que no tiene una utilidad para el nuevo siglo. Quizá tuvo una utilidad en el pasado, quizá a nosotros nos llama la atención por ser parte de la conservación, la arquitectura histórica, pero para el nuevo siglo, la era de la máquina, las vanguardias, exige un planteamiento diferente. Es interesante, o sea, cómo comienza a entenderse esto de lo nuevo, para que tú entiendas, porque es que ahora buscamos la funcionalidad junto con la belleza, pero también ahora se le ha incluido lo ambiental. Poco a poco se han ido mejorando, se han ido desarrollando estos paradigmas en arquitectura. Entonces, volviendo a Johannes Hitten y sus estudiantes, eh, bueno, a veces quizá un poco loco también este profe, ¿no? Les hacía meditar, explorar, bailar, incluso yéndose un poco más radical, porque en la Bauhaus vivían los estudiantes y los profesores juntos en ambientes como espacios de descanso residenciales. Eh, Él era vegetariano y zoroastra, que es una especie de creencia mística. También sus estudiantes les inculcaba esas creencias, vegetarianismo, meditación, lo de Zoroastra. Zoroastra se llama esa creencia, eh, para poder participar en sentir el color. A este señor Itten le debemos la teoría del círculo cromático, así que no estaba tan rayado del todo. Hasta el mismo Walter Gropius, que lo recordamos por ser el referente de la Bauhaus, hasta él mismo fue el que estuvo de acuerdo con un sistema de enseñanza nuevo, en un ambiente de dedicación, de estudio, que sea casi como un monasterio. Por eso te digo, los estudiantes y los profesores estaban viviendo dentro de esa escuela. El estudiante pasaba por un riguroso curso de 3 años. Después vamos a ver la metodología Bauhaus. La idea era que se limpien de esas ideas o esos prejuicios que se venían enseñando con las escuelas de bellas artes. Por eso es que a Hitler no le gustaba este nuevo método de la Bauhaus, y la cierra, pues, ¿no? En 1939, cuando el Führer y el régimen nazi, pues, tienen todo el poder en Alemania, en en el Reich, ¿no? A él no le agradaba esto porque era más conservador. Gracias a estas ideas es que aparecen estas respuestas en el plano físico. Una de las primeras es la Escuela de Artes Estatal de Sajonia, en Weimar, que en realidad es mucho más antigua, le pertenece al siglo pasado, a la década de 1800, pero pasa por varias remodelaciones. Ahí ya se ve un edificio funcionalista con sus primeros indicios de racionalismo. La forma de organización de la planta, ahí tú ves la planta ya más racionalista, planta libre, los talleres. Esto ya no es un templo, por supuesto, con grandes ventanales orientados hacia los lados, pues en que quiere recibir la mayor cantidad de energía lumínica para que puedan desarrollar sus actividades. Esto posteriormente se convertiría en la primera Bauhaus, y Walter Gropius tomaría su dirección, siendo incluso mirado mal por algunos personajes de aquella época por lo radical de su pensamiento. Actualmente existe este edificio, ha cambiado de nombre otra vez, y ahora es la Universidad Bauhaus de Weimar. Eh, Te hablé del Werkbund, Deutsche Werkbund, que fue un primer movimiento funcionalista en el cual Gropius y Meyer, otro arquitecto, pertenecieron, se vieron influenciados por esto. Antes de que forme la Bauhaus en 1919, antes de que funde la Bauhaus, Gropius y Meyer reciben el encargo de hacer una fábrica de hormas de calzado, la fábrica Faust, en la década de 1911.
Y pues el planteamiento que se hace es completamente diferente para la época, ¿no? Porque es una fábrica en la cual se ha creado una unión entre el material moderno, los ventanales, o lo más interesante, en la forma de la composición. No hay columnas. En el encuentro de muros aquí, Gropius y Meyer deciden retirar las columnas, poner la estructura retirada para que se pueda hacer una caja cristalada en la parte de adelante, en el cual no se vea el encuentro de la estructura. Por supuesto que se desarrolla todo el resto del programa de la fábrica, pero ya nos da este referente, este edificio, nos muestra las ideas del funcionalismo. En Estados Unidos, el arquitecto Frank Lloyd Wright, de quien ya vamos a hablar más adelante, que es más viejo que Le Corbusier y más viejo que Mies van der Rohe, él está desarrollando sus casas de la pradera en Estados Unidos, y este modelo de construcción de casas de la pradera tiene influencia en este arquitecto Robert Van Hoff, creo que es un belga, el cual se ve influenciado por las obras de Frank Lloyd, que fueron expuestas, celebradas en su país de origen, pues, y al sentirse identificado, al sentirse influenciado por la casa Robbie, él hace una propuesta para esta vía Geni. Acá se ven em, ideales del movimiento de Style en arquitectura, porque también tiene su influencia en pintura de la mano de Piet Mondrian con el neoplasticismo. Entonces mira cómo lo resuelve, ¿no? Esta casa tiene la piscina, es simétrica, pero se despeja del ornamento. Una villa, una casa de campo, con los materiales contemporáneos que te permiten, ¿no? El ladrillo, el concreto, el acero, el vidrio. ¿Cómo resuelve esta edificación en 1916? El mismo Walter Gropius, habiendo fundado ya la Bauhaus, resuelve esta casa que recibe el nombre de Sommerfield y que lastimosamente pues se quemó, se destruyó con la Segunda Guerra Mundial. Creo que fue bombardeada esta casa y ya no existe más que esas fotografías, estos dibujos. Cómo resuelve también la propuesta, el programa arquitectónico de esta vivienda. Lo primero que vemos aquí es, y lo que critica Adolf Loos, ya no hay ornamento, ¿no? Entonces, Gropius también se despeja de lo innecesario al momento de desarrollar esta edificación. ¿Ves? Ahora, acá en estas propuestas que ya tienen color, se ve más evidentemente el pensamiento de Style. Mondrian, junto con otros seguidores de que fundaron este movimiento, no solamente el pintor Piet Mondrian, sino también Theo Desburg, que también fue parte de la Bauhaus, y arquitectos como Robert Van Hoff, Jacobus Johannes, Hendrikus Verlace, si está bien así pronunciado, eh, sintetizan este movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en las imágenes tienes dos propuestas de Jacobus Johannes. La oficina del director del barrio, que es como decir una caseta temporal para un barrio que él planteó junto con otros arquitectos. Ya, ese barrio Haut-Matenet, no sé cómo se pronuncia, era como una caseta temporal que lo organizó en madera para como una caseta de construcción para un barrio que estaban haciendo, te repito, ¿no?
Entonces acá aprovechó para que, bueno, la caseta de construcción va a ser temporal, la caseta del director va a ser temporal, pero no por eso tiene que ser eh, precario, displicente, ¿no? Le puso los colores del movimiento de Style, mira esa elementalidad de formas, a pesar de que este arquitecto ya se había retirado del grupo de Style. La que ves a la derecha es el Café de Unier, me parece que está en Bélgica o en Holanda, creo, donde este arquitecto también hizo una propuesta para la fachada, porque por dentro es un lote de un solo frente, un colindante en el cual se desenvolvía un café. Desafortunadamente, esta es la parte triste, ¿no? Estos, estos, este, Estas obras fueron, una se incendió, la otra se perdió cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, pero la buena noticia es que después se fueron restauradas. Esto que tú ves en las imágenes son réplicas, por el valor, por la significancia que tiene la obra de este arquitecto. Ahí ves los movimientos, las pautas, los principios del movimiento de style, empezando por la elementalidad de los colores. Ahora entiendes de dónde sale el rojo, el amarillo y el azul, y las formas rectilíneas. Aunque a veces, por eso, creo que por eso también Jacobo Joannes se retira, ¿no? Porque el fundador o el principal referente de este movimiento, que es el pintor, Piet Mondrian, estaba también, sostenía la idea de que tenía que ser todo ortogonal, cuadrado y ortogonal. Y algunos de ellos los cuestionan, pues no hacen composiciones a 45 grados en arquitectura. Tú sabes que todo no puede ser ortogonal y tratado como si fuera bidimensional. Ahora las propuestas, las respuestas influenciadas por estos pensamientos Bauhaus y de Style también llegaron a nivel macro como grandes propuestas. Por ejemplo, en el lado izquierdo tú tienes este barrio donde estuvo esta caseta construida para el director, este barrio, Haut-Matenessy, que también se le conoce como las viviendas de la costa, ya hecha por Jacobo Johannes. Este barrio existió, se construyó, casas prefabricadas en serie, como una primera propuesta de ciudad jardín. ¿Qué te parece? Y a la derecha tú tienes la propuesta de Walter Gropius que él hizo para un teatro que sea polivalente, que funcione como teatro, como arena, o sea, circo, como sala de proyecciones, en el cual él consideraba que esta pista, por ejemplo, que se ve aquí, pudiese girar. Y al girar, el teatro estaba en tres posiciones. Podías tener el espacio en el centro, el espacio, el proscenio en la parte final, ¿sí? O tener incluso un espacio como circo o arena. ¿Qué te parece? Eh, Todavía no estaban pues desarrollados todos los principios de acústica, pero es una propuesta bastante osada para la época que no se llegó a construir. Aunque algunos críticos por ahí le encuentran que tuvo errores, posibles fallas, este, es una propuesta bastante interesante la que hace este señor Gropius, basado en el funcionalismo, porque hasta esas épocas pues todavía existían los teatros en forma de herradura. Este es un teatro funcionalista. Entonces el movimiento de Style tiene como ideas, como pautas, como dije antes, pues, eh, que todo tiene un orden, busca lo elemental, busca despojar de todo lo innecesario y para eso pues en cuanto al estudio del color y de la forma, considera que pues las formas deben ser elementales, primarias, los planos y los colores los más puros, los más elementales, que incluso hasta le da un significado a cada color, el rojo, el amarillo y el azul, que también son los básicos en la paleta cromática, porque a partir de ellos nacen todos los demás colores, ¿no? Entonces por eso regresan a esa triada de colores primarios, sin los cuales no existirían los demás. El color se utiliza como expresión y luz.
Y además también tiene que ser funcional y bello, pero también económico, ligero. Para eso se hizo todo este estudio, para lo cual llegaron ellos a estos principios. Ahora las primeras propuestas las hacen a través del mobiliario, ¿sí? Tanto con su arquitectura como con los cuadros, como con los mobiliarios. Entonces el arquitecto Jerry Rietville, ¿sí?, hace este diseño de la silla roja y azul en 1917. Las funciones del mueble aquí lo reduce a lo más elemental, a su esencia más desnuda. Mira esa silla, que minimalista, que elemental, ¿no? Sin llegar al extremo de poner blanco. Ahí están utilizando los principios de Piet Mondrian, de Theo Duisburg y todos los del movimiento de Style, haciéndolas de láminas de contrachapado en el asiento y otra en el respaldo, tomando en cuenta la antropometría de la persona, y ambas apoyadas por listones de madera que están unidos, solapados y pintados. Simple, bien elemental, ¿no? O su otra propuesta que la hace en 1932, que es la silla zigzag, bien elemental también, ¿no? Aquí están las propuestas del, de la, del movimiento Ahora, en mobiliario no solamente, también lo hace en arquitectura, el caso que vamos a estudiar más adelante. Ahora, en cuanto a la Bauhaus, como te dije antes, pues la búsqueda de recuperar estos métodos artesanales, pero también de integrarlos a la industria y a la vanguardia del momento. Por lo tanto, este método de enseñanza, pues que busca entre unir la expresión del artista, la técnica del artesano, es lo que se denomina el método Bauhaus, mediante la plana de todos sus docentes, desde Johannes Hutten, el mismo Walter Gropius, Vasily Kandinsky también fue invitado, el mismo Piet Mondrian, todos ellos estuvieron en este movimiento Bauhaus que finalmente forma su escuela. En cuanto a la currícula, pues como te venía comentando, eh, el trabajo se hacía en 3 años, en los cuales pues se formaba al estudiante. Mira esta pedagogía, qué interesante esta pedagogía, porque el taller de diseño de arquitectura todavía comparte la metodología Bauhaus, que es el aprender haciendo. ¿De qué sirve que te hablen la teoría, los cánones, si es que no lo puedes descubrir tú mismo? Te estaríamos llenando la cabeza de prejuicios. Incluso en el misma enseñanza de la historia, cuando participo contigo, también quiero estimular tu creatividad, que te liberes de algunos prejuicios, que no solamente repitas como se hacía antes en la época del maestro pupilo, del Renacimiento, en el cual el pupilo imitaba lo que hacía el maestro, y si lo hacía bien parecido, lo más parecido posible a lo que hacía el maestro, era un buen discípulo. Después el mismo discípulo creaba su propia técnica, pero cuando ya él se independizaba del maestro. Pero aquí se trata de despertar la creatividad. Mira ese estudio, ese interés por la creatividad. Limpiar las ideas prejuiciosas de lo que se le haya enseñado previamente y enseñarle algún trabajo manual en los talleres para que aprenda mediante el estudio de la materia. ¿Qué mejor manera de aprender de carpintería si no es haciendo tu propio mueble? Después de eso, pasas al estudio en la tercera parte del diseño industrial. Primero empiezas con las formaciones básicas, después utilizando los métodos del artista, la teoría, la técnica y la enseñanza del artesano formal y práctica en los talleres. Estos talleres variaban de acuerdo a la línea que uno quería seguir, pues no se enseñaba en los materiales de barro, piedra, madera, metal. Y finalmente en la tercera parte se unían todos estos métodos, todos estos conocimientos a través de un examen de suficiencia, las prácticas, para finalmente salir con el título de maestro en arte. Acá también se enseñaba la arquitectura. Arquitectura siempre estuvo ligada al arte. Siempre hemos estado ligados a las artes, pero acá comienza a enseñarse la arquitectura racional, con una utilidad, un concepto, tanto desde el hacer una tacita hasta hacer un edificio. Y por supuesto, estas producciones que tanto hizo la Bauhaus como el de Style
salieron a la comercialización, porque te repito, estaban pensadas para que no solamente sean estéticas, sino que también sean utilitarias y que sean adquiridas por las personas, pues por los usuarios. Por ejemplo, ahí tienes dos propuestas. Y muchas de estas sillas todavía siguen siendo clásicos de clásicos que se siguen replicando, tienen las patentes y se siguen replicando por otras empresas actuales. Yo, por ejemplo, he visto una silla Barcelona en Saga Falabella, que no es la original, pero es una réplica. Todavía ese diseño no pasan de moda. Por ejemplo, acá tienes las sillas este, que diseñaron Brewer, creo que se pronuncia así un diseñador, o el mismo Mies van der Rohe, que tienen estos nombres, la CIA Bruno, por sus amigos, o la CIA Basili por su maestro. Este diseñador, utilizando perfiles de acero, materiales como el cuero, materiales sintéticos, para desarrollar estos mobiliarios. Mira, esta preciosa esta CIA, ¿no? CIA Basili, que le puso en honor a su profesor. Y yo quisiera alguna vez saber si tú haces una casa, le pones en nombre a tu maestro, la casa Lijón, la casa Chiroque, el mueble Chiroque, o sea, la CIA, pues que cómo la bautiza, ¿no? Porque hasta en el nombre también está el concepto del diseñador. Ahora, no solamente mobiliario, como sillas, también mobiliario de mesas. Mira, por ejemplo, estas nesting tables de este diseñador Albers, estas mesitas que se meten una detrás de otra, o este guardarropa sobre ruedas, que hoy en día nos podría parecer común, porque existen estos diseños, pero para la época bastante avanzado, ¿no? Porque los guardarropas eran bastante voluminosos, los closets. Él diseñó un guardarropa con rueditas que también que se le conocía como el guardarropa para solteros, que es pequeño, compacto y encima se puede transportar. Ideas de racionalidad para la época. Ahora hablemos de arquitectura. La casa Rietveld Schroeder, creo que así se pronuncia, hecha por el arquitecto Rietveld en 1924, aplica los principios del movimiento de style, así como lo hizo con su silla, así como lo hizo con su silla. Es una casa pequeña, es un edificio pequeño, tiene 200 metros cuadrados, dos plantas, está en un suburbio de Holanda. Él utiliza un sistema constructivo aporticado mixto por cuestiones de presupuesto también. El exterior tiene un tratamiento. Mira el exterior, tiene un tratamiento. Acá se ven los principios del funcionalismo y también el expresionismo del movimiento de style. Es bastante sencilla la concepción de esta casa. Eh, a ver, el tratamiento es bastante sencillo, la conceptualización de aquí es la tridimensionalización de un cuadro de Piet Mondrian. O sea, de lo bidimensional lo lleva a tres dimensiones. Mediante un conjunto de piezas, ¿no? Entre muros, forjados, cubiertas, balcones, ventanas, forman intersecciones entre sí y de ahí se forman los espacios. Así como en taller de diseño, que quizá tú has hecho una composición de maqueta en base a puro planos, ya no volumen sino planos, y crea esta interesante expresión arquitectónica, que como el mismo Redbel le consideraba, ¿no? A favor de la medida, a favor de la limpieza, del orden. Mira esta casita. Por interno es bastante funcional, bastante racional. Está organizada en dos pisos, ya hay un estudio de zonificación, pero algo más interesante, este, el mismo arquitecto aquí propone, aparte de que haya mobiliario para cada actividad, que el segundo piso se pueda transformar en espacios polivalentes mediante puertas correderas que cuando se desean se, se retraen, cuando quieren se extienden y se subdivide la casa en ambientes o cuando quieren pues se retraen y de esta forma se genera una planta libre y cuando quieren pues se extienden. Como te dije, la concepción es bastante simple, a través de planos, es que se organiza esta estructura.
Ahora, el sistema constructivo, por cuestiones de presupuesto, pues no se podía hacer todo de concreto armado, o sea, de cemento y concreto, con acero. Por lo tanto, el mismo Rietville propone que se utilicen pues cimientos de hormigón, columnas de acero en los puntos estructurales puntuales de la casa y vigas de madera, tabiques de ladrillo o madera en los puntos que no son portantes. ¿Ves? Hay muro cortina aquí. Entonces él, por ejemplo, propuso, acá ves el detalle de un elemento como se encontraban dos vigas de acero con soldadura, que incluso cuenta la anécdota que eh, como era algo novedoso para la época, los mismos soldadores a veces no sabían cómo construirlas estas vigas y el mismo arquitecto tenía que estar presente en obra para dar indicaciones, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí cometieron un error, según he leído, ¿no? Soldaron la viga al revés, la viga de acero, entonces tuvieron que poner un refuerzo aquí para poder unirlo mediante indicaciones del mismo arquitecto. Si no, no lo hubiesen llegado a construir. Y por fuera, la expresividad es bastante sencilla pero interesante, bastante elemental. Cómo tienes esa inventiva de la plasticidad, composición en base a planos, utilizando los colores eh, rojo, amarillo y azul, que son los colores elementales, pues, ¿no? Su volumetría es compacta, pero no es pesada. Y en cuanto a sus interiores, pues el arquitecto consideró también diseñar mobiliario. Mira, acá está su silla rojo y azul. Mobiliario bastante sencillo, también hay que tomar en cuenta el estilo de vida del poblador holandés, pues ahí, bastante puntual, no es una casa ostentosa, gigante, hoy en día es declarado monumento nacional, aunque yo particularmente no sé hasta qué punto sea tan agradable estar dentro de un interior que tenga esos colores tan fuertes y contrastantes, porque esto es una triada cromática. Estos tres colores como jamás se pueden mezclar porque son colores primarios, forman un contraste bastante fuerte. Ahora, verlo en el exterior es una cosa bastante interesante, ¿no? Cómo contrasta la casa sobre el resto de las demás viviendas y el entorno. Pero verlo en el interior todos los días, no sé hasta qué punto hubiera sido agradable. Hoy en día la casa es un museo. Ahora hablemos del edificio de la Bauhaus, donde el Wartle Gropius, después que pues estuvo enseñando en este edificio junto con sus compañeros, en este primer edificio que se convirtió en la primera Bauhaus de Weimar, tuvo la oportunidad cuando se trasladó la sede a Dessau, en el mismo Alemania, de proyectar un edificio desde cero y aplicó todos estos principios racionalistas, funcionalistas de la arquitectura Bauhaus. El edificio en este caso es mucho más grande que la casa Rietville, tiene 2.500 metros cuadrados, es un complejo educativo, utiliza un sistema constructivo de aporticado y de muro cortina, en este caso no hubo limitaciones en el presupuesto. La Bauhaus es el primer edificio importante en el que se dan simultáneamente todas las características de esta escuela. Forma un todo, ves acá, unitario, coherente. Estas son las fotos que tenemos de la Bauhaus después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se perdió, felizmente se recuperó, se restauró. Mira la forma que tiene el edificio, cómo está organizado, incluso ese pabellón aéreo que pasa por debajo del conjunto. Interesante, ¿no? Cómo pasa por debajo del conjunto para que pueda extenderse en esa manzana. El edificio tiene su orden, no se impone ninguna regla clásica historicista de simetría o proporción, sino lógica desde la estructura, una riqueza que desde su concepción no arranca, no tiene una decoración superpuesta, sino la riqueza está en los detalles de su diseño, la sutileza de su forma,
la variedad espacial, no tiene una fórmula de diseño preconcebida como en el caso de la arquitectura histórica, pues no esos cánones famosos. Acá todo está basado por la funcionalidad. Mira, hay un estudio ya de zonificación, mira cómo se organiza el edificio, ¿no? Acá tú tienes el programa de ambientes, puedes pausar la pantalla para poderlos estudiar. Este es el edificio en la planta baja, que ellos le llaman al primer piso, le dicen planta baja. Y acá tú tienes, bueno, esa imagen creo que está con efecto de animación, pero ahí tú tienes la planta típica, la segunda planta. ¿Sí? En este edificio, te repito, había un programa de zonificación estudiado porque por un lado había una zona administrativa, por otro lado estaba la zona de talleres, la zona educativa y también había una zona de residencias, de viviendas. Bueno, no digo habían, digo hay porque todavía existe. De acuerdo a su actividades y al edificio que todavía está ahí, hay una zona donde todavía se pueden apreciar las casitas que tenían los profesores y los estudiantes, que estaban separados en ambientes de profesores y en ambientes de estudiantes. Hay toda una racionalidad aquí. Y la manera en que lo construye, mira, por ejemplo, ahí ves los pilares, las columnas, utilizando el hormigón y el acero, pues que son los materiales de la época que están cobrando fuerza. Losas de hormigón armado, que también es el sinónimo del concreto armado, y tabique es cortina, o sea, muro cortina, así como en la escuela de Chicago, de ladrillo o de vidrio, según lo amerita. Ahí tú ves una imagen en el lado izquierdo, no es exactamente del pabellón de la Bajua, sino me parece es cuando están construyendo una de las viviendas que utilizan los profesores. El edificio se resuelve, como tú ves ahí en los cortes, en algunos lados en seis plantas, seis niveles, con azotea incluida. En otros puede tener dos niveles únicamente. Incluye hasta una cafetería. A ver si sale por acá. Por acá creo que en el primer piso está. En la planta baja. Creo que por acá también tiene una cocina, una cafetería para los estudiantes, ¿no? Para que almuercen, pues. Por acá creo que está en la número 17. A ver, por acá creo que tiene una cafetería. No aparece acá, ¿no? Pero creo que es esta. Acá está, no estaba como cafetería, dice cantina. Todo este sector que se ve por acá, mira, es esto de acá. Según he revisado los videos, el plano de distribución, espacios públicos complementarios para la participación en las aulas, pues de lo educativo, lo residencial, lo administrativo y también tiene pues los comedores, ¿no? Ahora mira su volumetría. Bastante, se parece a lo que tú ya entiendes, pues, en la arquitectura moderna, ¿no? Los volúmenes limpios, puros, sin ornamento. Únicamente lo que resalta ahí, pues, es el letrero que dice Bauhaus, los muros acristalados que le dan esa expresión de ligereza, una zonificación racional, esas fachadas vidriadas orientadas hacia puntos estratégicos, porque no está puesto por poner, también está pensado para que aprovechen la mayor cantidad de energía lumínica. Alemania es un lugar que tiene inviernos muy fríos y también poca, poca iluminación natural, entonces acá en estos talleres se necesita la iluminación natural. ¿Ves? Al principio los cursos de la Bauhaus no le daban mucha importancia a la arquitectura, pero Gropio le dio una solución a este problema. Trae al arquitecto Hannes Meyer para que entre a formar parte de la plantilla. ¿Ves? Él, de hecho, él es el segundo director, después mi Van der Rohe es el tercero, antes de que se cierre la Bauhaus por culpa de la guerra mundial. ¿Ves? Entonces todo esto, tanto como en la materialización del edificio, como en la pedagogía, la enseñanza, reflejan este ideal que tiene la Bauhaus. Creo que tiene una animación ahí,
A ver, le saqué la animación para que se pueda apreciar mejor ahí. En esas tres imágenes tú ves la expresividad que tiene la Bauhaus en su perímetro. A pesar de, repito, no tener ornamentación, el volumen blanco que deja entrever la claridad de ese juego volumétrico. Mira, mucho antes de que exista la vía Savoy, acá están estos principios de racionalidad, la funcionalidad, a ver, en este bloque está la cafetería, aquí se encuentran el bloque de viviendas, la parte de los talleres y administrativo. Mira el ingreso cómo le da su jerarquía, pero discreta, ¿no? Con los colores rojos en tres partes y este pequeño pórtico, sin tener que llamar más la atención, sin poner más ornamento. Hay otra vez la animación. Ya está. Ahí, por ejemplo, ves dos ambientes importantes de la oficina de Walter Gropius. Mira, imagínate al arquitecto Walter Gropius de la Bauhaus trabajando ahí en ese espacio, con estos colores. No sé si por la bandera alemana o por ser lo elemental, pues no. Si recuerda que uno de los profesores también era Piet Mondrian del movimiento de Style, porque la Bauhaus y el de Style no se negaban uno al otro, al contrario, se complementaron. Si es que terminaron fue por la guerra mundial, porque en realidad los pintores Kandinsky, Piet Mondrian y otros más también eran parte, como te dije, del staff ahí, así que muchas de sus ideas están reflejadas en este edificio, así que Walter Gropius abierto a recibir esas visiones y expectativas. Bastante funcional en el sentido de que no oculta muchas cosas, ¿ves? Te muestra las vigas, te muestra las vigas ahí. No sé qué tan acústico hubiese sido este recinto, porque puede que haya tenido sus problemas de reverberación, de asoleamiento, aunque tenían cortinas acá, radiadores porque ya hace frío. Mira este mueble, ¿no? Qué curioso la forma en que se diseña este mueble, siguiendo el principio de líneas y planos. Esta aula era el corazón de la Bauhaus en cuanto a sus actividades, es el ambiente más importante, más jerárquico que tenemos en el edificio hasta el día de hoy. Y en su momento pues aquí se realizaban festividades, reuniones, fiestas. Estaba incluido la parte del auditorio, la parte del comedor también que no sale en la imagen. Por otro lado, la Bauhaus también tenía residentes. Imagínate los profesores viviendo ahí, los estudiantes también ahí, en bloque de varones y de mujeres, por supuesto, no bloque de profesores y de estudiantes. Este lugar recibe el nombre de Preller House, todavía existe. Está desarrollado en 6 niveles, así como has visto acá, ves todo este bloque. 28 habitaciones de 20 metros cuadrados nomás, bastante elemental, bastante sencillo, ¿no? Acá estaban las camas, aquí el área de limpieza, bastante simple porque la gente era como una pensión, pues, ¿no? Si la mayor parte del tiempo ibas a estar en los talleres, ibas a estar en el comedor, este ambiente era tu espacio de descanso, más que todo como si fuera un monasterio, pues, esa visión que tenía Gropius, un pequeño estudio. En la imagen no se ve, pero también hay una ducha al fondo, bastante pequeña, así tipo caseta. Pero también se pensaba en la recreación, o sea, tiene un pequeño balcón donde los estudiantes podían salir para respirar un poco de aire fresco dentro de estos mini departamentos. Otra vez, permíteme. Lo que pasa es que ha estado con animaciones.
Pero mira, ahí te muestro ya para finalizar los escenarios de la parte educativa, ¿no? Hemos visto la parte residencial, la parte de espacios públicos, espacios administrativos, mira cómo lo concibió, se concibió en el edificio, ¿no? Y acá los talleres. Hay que tomar en cuenta también la época, ¿no? La mujer ha ido progresivamente derrumbando prejuicios, pero en esos tiempos, pues, a pesar de que las mujeres tenían acceso también a la educación, em, se les incitaba como para que vayan a labores relacionadas a ellas porque el trabajo físico no era como propio de una mujer. Entonces la mayoría pues salen en los talleres de textil, como en la imagen inferior derecha, tú ves ahí la mayoría de mujeres tejiendo, mientras que los talleres pues de producción como carpintería o pintura se dejaban para los hombres. De todas maneras, esos eran los prejuicios de la época. No nos vamos a poner a tallar en eso. De todas maneras, lo que le rescatamos a la Bauhaus es esta, esta metodología, esta enseñanza, este cambiar y permitir que todos tengan acceso a la educación, hombres, mujeres, que tengan acceso a la educación y que sean personas que sean útiles pues en estas nuevas necesidades de esa época, y le agradecemos bastante porque nos dan también las bases para la enseñanza del diseño hasta la actualidad. Muy bien, entonces esto ha sido pues la revisión de dos casos y también de los ideales que están detrás de estos edificios, y que te repito pues también sean motivo de reflexión para tu trabajo y tu pensamiento también como futuro arquitecto. Listo, mis estudiantes, nos quedamos aquí por esta sesión de hoy. Mucha suerte.